Hola con todos, mi nombre es Jeremy Polango Mazarrón, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de Mecatrónica y el día de hoy tengo el agrado de sustentar la resolución detallada de mi examen de variable compleja. Hoy nos vamos a enfocar en el análisis de factores, radicación, el estudio de lugares geométricos, los cuales son pilares fundamentales para el análisis de señales y sistemas en nuestra carrera. Antes de abordar los ejercicios, debemos establecer nuestra base técnica. En mecatrónica, el módulo y el argumento de un número complejo trascienden la abstracción, representan la amplitud y el desfase de señales dinámicas. Pero, ¿por qué usamos estas formas? En ingeniería, trabajar con la identidad de Euler nos permite transistar entre el dominio trigonométrico y exponencial. Para multiplicaciones y divisiones priorizaremos la notación polar, mientras que para potencias y raíces usaremos la fórmula exponencial de Euler, ya que esto convierte operaciones algebraicas pesadas en simples sumas y restas de exponentes, optimizando la precisión. Vamos con el primer problema, donde vamos a, donde que nos dice, que a z es igual a 3 menos 4 por número imaginario, tenemos que expresarlo en su forma polar. Para esto, vamos a sacar raíz al 3 y al 4, que serían el 3, una coordenada en el eje de los reales, y el menos 4, una coordenada en el eje de los imaginarios, por eso va acompañada del i. ¿Por qué sacamos raíz? Porque esto, aplicando Pitágoras, tenemos que sacar el vector que sale desde el punto de origen hasta el 3, menos 4. Por eso el radio de esto va a ser la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, siendo raíz de 25, dándonos como radio 5 en forma polar. Y para el ángulo vamos a aplicar arco tangente de menos 4, que sería el imaginario, sobre 3, que sería el real, dándonos aproximado menos 53 grados, dándonos que z en su forma polar va a ser 5, menos 53 grados. Para el cálculo de z quintos, vamos a aplicar el teorema de Moivre. ¿Por qué? Porque así vamos a evitar multiplicar el binomio 5 veces por sí mismo. En cambio, en Moivre solo simplemente vamos a elevar el módulo a la quinta, que es 5, que es r a la quinta, por el coseno de 5 veces el ángulo más imaginario por seno de 5 veces el ángulo, dándonos que 5, que es el radio, a la quinta va a ser 3125, y el ángulo, que es menos 53 multiplicado por 5, va a darnos menos 265 de ángulo en ambos. Y esta sería z a la quinta expresado en forma polar utilizando la fórmula de Moivre. Y ahora nos pide graficar. Para graficar ya tenemos la fórmula, ya tenemos las coordenadas de los ejes real e imaginario, que es 3 y menos 4, pero en forma polar, si lo expresamos, el vector va a valer 5 con un ángulo de 53 grados, ubicándolo en el cuarto cuadrante. Ahora, para el problema número 2, nos dice si z es igual a 1 y z2 es igual a 2 menos j, calcule z1, disculpen, si z1 es igual a 1 más j y z2 es 2 menos j, calcular z1 entre z2 en forma polar. Para esto vamos a transformar primero al z1 en su forma polar. Como explicamos anteriormente, este 1 pertenece al eje de los reales, y acá tenemos un 1 chiquito en el eje de los imaginarios. Para el radio vamos a elevar ambos al cuadrado y sacarles raíz, dándonos raíz de 2 siendo el radio, y arco tangente de 1 sobre 1, que es 45 grados, siendo que 71 en su forma polar va a ser raíz de 2 con 45 grados. En Z2 tenemos 2 menos J, siendo 2 en el eje de los reales y siendo menos 1 en el eje de los imaginarios. Elevamos ambos al cuadrado dándonos raíz de 5, y su ángulo va a ser arco tangente de menos 1 sobre 2, dándonos un ángulo de menos 26,6 grados, siendo Z2 raíz de 5, menos 26,6 grados. Al dividir esto
el radio se va a dividir y los ángulos se van a restar. Dividiendo nos va a dar raíz de 2 quintos con un ángulo que después de restar 45 menos 26 nos va a dar 71,6 grados, siendo esta la respuesta a la división. Y si lo graficamos en forma polar, nos va a dar este vector de 0,63 con 71,6 grados en su forma polar. Pasamos al problema número 3, donde nos pide resolver z cubo, que es igual a menos 8 imaginarios, y representarlo en el plano complejo. Primero, de acá podemos sacar que el radio es 8 en el plano de los imaginarios, porque está acompañando a este. No hay nada en el eje de los reales. Como no hay nada en el eje de los reales, asumimos que al ser negativo, este 8, su vector va a estar ubicado en el eje negativo de los imaginarios, teniendo un ángulo de menos 90 grados y su radio 8. Con esto ya tenemos su fórmula polar. Ahora ese z cubo va a ser igual al 8 por e elevado a la menos j por pi medios, que es el ángulo de menos 90 grados. Al aplicar el método de Euler, vamos a dividir el ángulo total entre 3 y lo vamos a sumar de vuelta de 2pi n. Esto nos va a permitir hallar las raíces z0, z1 y z2. Aquí ya aplicamos todo eso. Al menos 2, al menos pi. Le sumamos 2z más n y lo dividimos todo entre 3, dándonos 2. Y al radio le sacamos raíz cúbica porque el z va a pasar al otro lado para hallar todos los z's. Por ello, tendríamos como fórmula 2, que sería el radio, por e elevado a la j por menos pi sextos, después de transformar todo esto, más 2pi sobre 3n. Y ahora para hallar todas las raíces vamos a reemplazar el n. Cuando n vale 0, nuestro z va a ser igual a 2 a la e menos pi sextos. Y esto va a ser 2 igual 2 por e elevado a la j por e elevado a la menos j, 30 grados. Nuestro z0 va a terminar siendo de radio 2 con el ángulo de 30 grados, expresado en esta forma: 2 por coseno de 30 menos j seno de 30 grados, que forma polar es 2 con 30 grados. Y en su fórmula compleja es a todo esto, a esto lo transformamos. Coseno de 30 va a ser raíz de 3 medios entre 2 menos 1 medio sobre 1 medio por j, que es el seno de 30, dándonos raíz de 3 menos j. Para n1 nos va a dar 2 por e elevado a la j por menos pi sextos, pero ahora más 2 pi tercios. Esto nos va a dar 2e a la j por 90 grados. En esta forma va a ser 2 por el coseno de 90 grados más j por el seno de 90 grados, en forma polar siendo 2 con 90 grados. Si lo queremos transformar a esta fórmula, va a ser 2j. Ahora cuando n vale 2, nuestro z2 va a ser 2 por e elevado a la j por menos pi sextos más 4pi entre 3. Esto va a ser 2 por e elevado a la j por 210 grados. Nuestro z2 sería 2 por el coseno de 210 grados más j seno de 210 grados. Cabe aclarar que j e i son maneras de expresar el número imaginario. En su forma polar va a ser 2 con 210 grados. Si lo transformamos de nuevo a su forma compleja, va a ser raíz de 3 menos j, ya que los sacamos cosenos y los senos y nos daría este resultado. Ahora los graficamos en el plano complejo. Tenemos la ubicación de z0, aquí está, que es raíz de 3 en el eje de los reales, menos 1 en el eje de los imaginarios. Aquí está. Si lo vemos en forma polar, va a ser 2 por coseno con un ángulo de 30 grados.
tenemos el Z1 que, que va a ser 2J, que en el plano de los complejos va a ser Z, va a tener un valor de 2 en Z1. Y como solo está J, está en el eje de los imaginarios. Y el Z2 es raíz de 3 en el eje de los reales y menos 1 en el eje de los imaginarios. Ahora vamos con el problema número 4. Nos pide hallar z tal que z menos 2 sobre z menos 1 es un imaginario puro. Ya. Acá vamos a reemplazar z con a más bj. ¿Por qué? Porque vamos a descomponer el número en sus ejes real e imaginario para poder operar la fracción. Una vez reemplazado, vamos a tener a menos 2 más bj y a menos 1 más bj, ya reemplazando el z. Y ahora vamos a multiplicar por el conjugado del denominador, que es a menos 1 más bj, su conjugado a menos 1 menos bj. Vamos a aplicar distributiva arriba y abajo. Abajo se aplica una diferencia de cuadrados y arriba la distributiva, dándonos a menos 2 por a menos 1 más b cuadrado, más j por a menos 1 por b menos a menos 2 por b. ¿Qué se refiere con es un imaginario puro? Para que esta h sea un imaginario puro, su parte real tiene que ser igual a 0. ¿A qué nos referimos con parte real? A toda esta parte que no tiene un j. Así que toda esta parte debe ser igual a 0. Y como es una división, para que sea igual a 0, el numerador tiene que ser igual a 0. Por lo que a menos 2 por a menos 1 más b cuadrado es igual a 0. Ahora tenemos que b cuadrado es igual a menos 2 por a menos 1. Así que para que esto exista, b cuadrado tiene que ser mayor o igual a 0. Al aplicar esto, todo esto debe ser mayor o igual a 0, siendo a menos 2 por a menos 1 menor o igual a 0, ya que el negativo va a cambiar el mayor igual, dándonos que nuestra a va a estar en un intervalo de 1 y 2. Si le damos el valor a de 1,5, nuestro b cuadrado va a tener el valor de 0,5 al reemplazarlo en toda la fórmula, dándonos un z de 1,5 más 0,5. En el problema 5 vamos a demostrar que el valor absoluto de z es igual a 1. Tenemos esta función a la que vamos a llamar w, que es z menos 1 sobre z más 1, y tenemos que demostrar que esta es una imaginaria pura. ¿Por qué partimos de z con su rayita es igual a 1 entre z? Porque es un círculo unitario y el inverso de un número es su propio espejo, o sea, su conjugada. Por eso al sustituir esto en la expresión w, vamos a simplificar y vamos a demostrar que el conjugado de w es igual a su propio negativo. O sea, el conjugado de w es igual a su negativo, siendo una prueba matemática de que este vector no tiene una componente real. En conclusión, hemos visto cómo la variable compleja es la columna vertebral del análisis de sistemas, desde potencias hasta lugares geométricos. Estas herramientas nos permiten modelar el mundo real en el dominio de la frecuencia, algo vital para el diseño de controladores y robótica avanzada. Muchas gracias.